Bienvenidos a este segundo episodio de Super Almas Podcast. En este episodio vamos a tratar la conciencia y la autoconciencia. Bienvenidos con Madi. Aquí estamos otra vez. Bienvenido. Tengo mucha ilusión de este episodio. Va a haber Sí, muchos puñetazos entre tú y yo. puñetazos Intelectuales, ¿no? intelectuales como siempre, racionales. Y nada, hoy nos toca un tema de lo más emocionante, un tema de lo más interesante. Y vamos a tratar sobre la autoconciencia. Por lo tanto, Cuéntanos ¿quieres qué que es. empiece ya? Vamos a dar una estructura, ¿no? La actualización de la estructura. Sí. Vamos a empezar a organizar nuestros podcasts donde un tercio sea de teoría, porque esto es, al fin y al cabo es un podcast intelectual, Educativo. educativo, educación. Nuestro principal valor es la educación, el entretenimiento de valor, de educación real. Entonces, la primera parte va a ser educación. Va a explicar teóricamente desde la filosofía, desde la psicología, lo que es, cómo está el campo en esta materia hasta la fecha. Luego una parte que sería la parte práctica, la parte social, por decirlo así, La parte crítica, sí. crítica, y luego ya una parte de debate entre Mad y yo. Así que esperemos Exacto. que lo disfrutéis. Sí, espero que os guste este nuevo formato, que creo que es mucho más dinámico y mucho más interesante. Así que empezamos, Madi. Cuéntanos qué es la autoconciencia desde la perspectiva filosófica. Bueno, yo la definición que he hecho de qué es la autoconciencia es, para mí, la autoconciencia sería la suma de la percepción y la experiencia. Con percepción podemos entender cómo un ser interpreta la realidad mediante sus sentidos. Y la experiencia también lo podríamos definir como el recuerdo de las diferentes vivencias y de las diferentes interpretaciones que ha tenido este ser. Por lo tanto, la percepción sumada a la experiencia daría la conciencia, que es la aceptación de que el ser vive en una realidad. Y la conciencia más el reconocimiento del propio yo, de la propia alma, es lo que nos daría la autoconciencia. Una vez definido qué es la autoconciencia, deberíamos pasar entonces a cuáles son las diferentes formas de la autoconciencia. He identificado dos formas o dos campos. La primera sería la autoconciencia interna, donde podríamos englobar la autoconciencia cognitiva, la introspectiva, la espiritual, la física y la emocional. Y por otra parte está la autoconciencia externa, donde hallamos la autoconciencia social, la interpersonal, la cultural, la ética y la empática. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se desarrolla la autoconciencia? Según yo, y según algunos estudios psicológicos y filosóficos, podemos concluir y podemos extraer que la autoconciencia se desarrolla mediante principalmente la introspección, la observación, la reflexión, la meditación, la concentración, la evaluación o la reminiscencia, es decir, el recuerdo. Por lo tanto, podríamos decir que el ser humano es capaz de despertar la autoconciencia de diferentes formas. ¿Y cuál es el papel de la autoconciencia? El papel principal de la autoconciencia es el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? Del alma, del yo. Y entonces, la autoconciencia, ¿cómo podríamos decir que influye? ¿Y en qué influye en el ser autoconsciente? Influye en todo. ¿Por qué? Porque al reconocer el alma y al saber que la autoconciencia es la suma de la percepción más la experiencia, podríamos decir que una vez el ser humano, en este caso, es autoconsciente, es capaz de cambiar la forma en cómo ve la realidad. Por lo tanto, podríamos concluir que el ser humano que es autoconsciente es un ser que puede cambiar la forma en cómo ve la realidad y, en definitiva, su propia realidad. Para entendernos, voy a hacer un pequeño ejemplo para las personas, por así decirlo, musulmanes. Podemos decir que, para que nos entendamos, un ejemplo sería nuestro profeta Adán, que la paz sea con él, el primer hombre, cuando cobró vida. A la hora en la que Dios le dio la vida, ¿qué pasó con Adán? Fue autoconsciente. ¿Por qué? Porque antes era un ser inerte, un ser sin vida, y en el momento en el que tiene vida, se reconoce a sí mismo, sabe que está viviendo.
y luego se le da pues el conocimiento. Por lo tanto, podríamos decir que en el ser humano la autoconciencia se podría decir que es algo innato, pero esta discusión lo trataremos después. Me ha encantado, la verdad. Me ha parecido súper nutritivo. Y damos pie a mi explicación desde la psicología. Sí. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la conciencia es el mayor misterio de la humanidad. Hay una gran falta de consenso en cuanto a su definición. No hay una definición objetiva, global, universal, que todo el mundo está de acuerdo. Pero sabemos que etimológicamente conciencia significa conocimiento. El misterio aquí es que no sabemos lo que es, no sabemos cómo funciona ni por qué la tenemos. Lo que sabemos es que nos diferencia de otros seres. La conciencia nos permite vivir la vida en primera persona y saber que estamos aquí y ahora. Sabemos que somos yo, o sea, la conciencia lo que nos da es el conseguir identificar que somos nosotros. Yo tengo un yo y no soy tú, soy diferente a los demás. Cada uno es una experiencia única. Exacto. ¿De acuerdo? Y esto es curioso porque en cuanto al yo y la identidad, no la conciencia, cuando hablamos de identidad en verdad, tú no dices ¿qué dimensión asociamos a nuestra identidad? Yo pienso que la identidad está asociada al alma, ¿verdad? Sí. Vale, pero hay 3 dimensiones: intelectual, física y espiritual. Pero tú no dices yo soy mi espíritu, ni tú dices yo soy mi cuerpo, ni tú dices yo soy mi intelecto. ¿Ves? Pero fíjate cómo lo he formulado. Yo soy... Es mi intelecto. Tú dices mi mano, mi pierna, mis pensamientos, mi espíritu, pero no dices soy pierna, Exacto. o soy corazón, o soy espíritu, o soy pensamientos. No, no somos pensamientos. Por eso lo que hablamos en el primer podcast del alma y la teoría ontológica, son herramientas. Esas dimensiones son herramientas para acceder al conocimiento. Entonces, eso es importante. Y para una criatura consciente, existe algo como sentirse, o... Es decir, se siente algo siendo yo mismo. Ese sentirse algo, esa experiencia en primera persona, es lo que diferencia de nosotros de un césped, o de una piedra, o de una pared. Que nosotros tenemos una experiencia, tenemos una idea de cómo se siente ser nosotros mismos viviendo en esta perspectiva, pero una piedra no. Sin conciencia somos objetos, no somos sujetos, somos inertes. Entonces, esto por ejemplo es curioso porque la anestesia, ¿en qué nos convierte? Gente sin sensibilidad, sin conciencia. Cuando estás en coma, por ejemplo, no tienes esa conciencia y por lo tanto eres como un objeto inerte. Sí, en cuerpo eres un humano, pero no tienes las características o las particularidades de ser un humano. Eres solo un trozo de carne, sin vida. Porque la conciencia es la que nos da... No, ¿la conciencia nos da vida? No, la conciencia no nos da vida. Por eso cuando has mencionado de Adán, cuando le sopla el espíritu, le sopla vida. Y al tener vida, le activa la conciencia, que es algo ya innato que tenía de manera esencial. Es decir, el espíritu no nos da conciencia, sino que nos da vida para poder hacer uso de esa conciencia que ya está a priori. Luego lo podemos discutir. Luego lo podemos discutir. La conciencia en psicología es como el estado mental, pero a mí me gusta llamarlo estado anímico del alma, en que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando, tanto fuera como dentro. Y tiene 3 características, que sería el conocimiento, que nos permite adquirir conocimiento, que es subjetivo, es decir, nos permite tener una experiencia única, y es inmediato. Inmediato hace referencia a que es en primera persona, darnos cuenta de nuestra existencia. Y la conciencia también, hablando de identidad, de yo, sabemos que cada segundo de nuestra vida vamos cambiando. Nuestros pensamientos van cambiando. Tu yo de bebé no es el mismo que tu yo de viejo, pero sigue siendo tu propio yo. Tu cuerpo, cada célula, la que tenías hace 7 años, ya no está a día de hoy. Entonces tú dependes de tu célula, tu yo depende de tu célula, o depende de tu cuerpo,
Si te cortan el brazo ahora, ¿sigues siendo tú? Sí. A lo mejor no hay una dependencia tanto como la pintamos de nuestra apariencia física, etcétera. Pero lo que sabemos es que va cambiando la conciencia. Porque un bebé no tiene la misma conciencia que tenemos nosotros, es como un proceso gradual. Al principio tienes unos ciertos recuerdos, vas viviendo la vida, pero no eres consciente de ello y poco a poco se te va como aclarando esa visión de sí, soy yo, vivo esta vida, vivo esta experiencia, siento esto. Y luego cuando vas haciendo tema mayor, con Alzheimer, etcétera, también pierdes la conciencia. Exacto. Luego hay que tener en cuenta el segundo punto que quiero tratar desde la psicología, es la diferencia entre ser conscientes y estar conscientes. Porque antes de ser conscientes hay que estarlo. Cuando hablamos de estar, hablamos de la conciencia cuantitativa. Y cuando hablamos de ser conscientes, hablamos de la conciencia cualitativa. La conciencia cuantitativa es como el estado de activación de tu persona, fisiológicamente. Que hay 4 niveles. La vigilia, estar vigil, la obnubulación, el sopor y el coma, el estado de coma. Los indicadores de la conciencia es la atención, la orientación, la atención. ¿Qué es la atención realmente? ¿Qué es la atención para ti? Para mí la atención sería el darse cuenta de una cosa y observarlo. Exactamente. Es como la admiración, la atención realmente. La atención es la capacidad de estos millones de estímulos que nos rodean y estamos percibiendo. Yo ahora estoy centrando mi atención en ti, en esta conversación. Entonces, ¿cómo es la capacidad de discriminar y escoger con sabiduría o sin sabiduría, mucha gente sin sabiduría, aquello lo que quieren dedicar su atención, su tiempo? Entonces, luego también el aspecto, la actitud o la cognición, el pensamiento, que el pensamiento se analiza tanto su curso, que es la coherencia del discurso, como su contenido, lo que comunica, el mensaje, la sensopercepción y el afecto, que el afecto es lo observable de las emociones. Por eso cuando hablamos de emoción es lo que pasa internamente, pero el afecto es la parte externa, la parte observable. Y tú puedes estar triste y yo no mirártelo desde fuera, pero si veo que en tu fisiología, en tu gesticulación o en tu posición tienes esas posturas típicas de la tristeza, tienes un afecto triste. Hablamos en el primer, creo que fue en el primer episodio de Génesis, Sí. que diferenciábamos entre emoción, estado de ánimo, afecto. Sí. El afecto es la parte observable del sentimiento interno. Entonces, la conciencia, también a nivel psicología, y superficialmente suele asociarse mucho al acceso a la información que tienes. Es decir, cuando eres consciente de algo, tienes acceso a esta información, a este estímulo. Cuando eres inconsciente, no significa que el estímulo o la información no exista, sino que no tienes acceso a algo. Por eso cuando hablamos de te mueves, eres consciente de tus pensamientos, eres inconsciente de tus traumas, lo que sea, es como que están ahí, existen, pero no tienes acceso a ellos y necesitas hacer un sobreesfuerzo para acceder a ellos. Y también hay que tener en cuenta que la conciencia no se mide a través del lenguaje. Es una de las formas, pero no es la única. Porque un bebé es consciente, pero no tiene lenguaje. O una persona con problemas de lenguaje. Porque no produzca lenguaje significa que no es consciente. Es como que la conciencia no es algo observable tampoco. Tiene esa parte inobservable. Interesante tercer punto también que queremos hablar, las bases biológicas. ¿La conciencia tiene bases biológicas? Yo diría que sí. Y esto sobre todo nos ayuda mucho la anestesia. La anestesia nos hace darnos cuenta de que las principales estructuras cerebrales que están relacionadas con la conciencia son el neocórtex, el córtex cerebral, el tálamo, el sistema, el SARA, la formación reticular ascendente, que esta se encarga, está en la base del cerebro y se encarga del estado de vigilia, activación o no. ¿Vale? El hipocampo, que es la memoria, la amígdala, que también se encarga de las emociones, el córtex prefrontal, de las funciones ejecutivas, sistema límbico, etc. Y lo que nos damos cuenta cuando una persona está anestesiada, estas estructuras están más desactivadas, menos activadas, ¿de acuerdo? Por así decirlo. En cuarto lugar, me gustaría explicar un poquito sobre las teorías o perspectivas que existen en cuanto a la conciencia. Desde la perspectiva psicológica, se suele asociar la conciencia a como un pensamiento de orden superior. Básicamente, el pensamiento de orden superior que existe es la metacognición. La metacognición es
darte cuenta de que estás usando tu cognición, darte cuenta que estás pensando. Y por eso se relaciona mucho la conciencia con el darte cuenta de que estás existiendo. Interesante. ¿De acuerdo? Me ha gustado mucho la analogía que has puesto de Adán, de que le sopla el espíritu y por lo tanto tiene conciencia, que es lo que decía yo, que no creo que tiene conciencia, sino que tiene la gasolina para poder hacer uso de esa conciencia que ya estaba innatamente, que es algo innato en el ser humano, creo, que podemos, luego en la parte de debate debatimos eso. Sí, en 2 minutos. Sí. Y luego también hay que tener en cuenta que hay 3 perspectivas de la conciencia. Está la primera, que es el funcionalismo, que percibe todo sistema como igual si produce si tiene la misma utilidad, misma función, ¿no? Produce lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Que el problema de ello es que relacionas el cerebro humano, la conciencia humana, como una computadora, como un ordenador. Sí. Recibe inputs, aporta, o sea, da outputs y hasta entonces ya como produce lo mismo, hace cálculos, almacena información, etcétera, etcétera, y ya está. Entonces es lo mismo. Entonces podríamos decir que el ordenador tiene conciencia. No tiene conciencia. No acaba de tener. Luego está la perspectiva de panpsiquismo, que nació con las preguntas estas de la conciencia. El panpsiquismo básicamente dice que todo en el mundo, o sea, es decir, una de las particularidades o de las propiedades del universo, igual que tiene tiempo y energía, tiene conciencia. Y que la conciencia está en todos lados. El absurdismo que llega aquí, que se le ha criticado a esta corriente, es que ¿podríamos afirmar que una roca tiene la misma conciencia que un ser humano? A lo mejor no va tanto por ahí, pero igualmente, aunque digamos que la conciencia es algo expandida y que pertenece a todo el universo y todos compartimos conciencia colectiva, sigue sin responder a las preguntas de la conciencia, de por qué y cómo funciona. Luego la tercera corriente es el misterianismo, que dice que la conciencia es algo misterioso que no podremos entender nunca el ser humano y que son de esas cosas que por nuestras limitaciones como humanos, cerebrales, no podremos concebirla ni nunca podremos entenderla y por lo tanto, ya está, es un misterio. El problema de aquí es que sigue sin solucionar nada, sigue sin aportar resultados, sigue sin aportar avance en esta área. Entonces, hay que entender, por última cosa que me gustaría explicaros a nivel teórico, es que en el campo de la conciencia se identifican 3 tipos de problemas. Está el problema duro, el problema difícil, el problema fácil y el problema real. Como dice Anil Self, o algo así, es el escritor del libro Consciousness, ¿vale? Y dice que, bueno, básicamente el problema duro, difícil, hace referencia a las preguntas de cómo funciona la conciencia y por qué existe. Es un problema difícil, que es difícil de responder. Sí. Tú puedes responder de que cómo soy consciente de este micrófono, porque a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel físico, que respondería como la pregunta fácil. Que la pregunta fácil busca la relación entre la conciencia y los procesos fisiológicos. Por ejemplo, tú cuando recibimos un montón de estímulos cada segundo, una persona recibe muchísimos estímulos. De esos estímulos, esta cámara que está delante mía o este micrófono, ¿por qué lo percibo? Pues porque está formada por átomos, esos átomos emiten fotones, esos fotones son recibidos por mi retina, que va a los nervios ópticos procesados como impulsos eléctricos, llegan al cerebro, a la corteza visual, son interpretados y identifico que es un micrófono. Pero claro, lo difícil es cómo lo he hecho a nivel de cómo lo he experimentado. Sí. Porque la conciencia hace referencia a la experimentación. Y ese es el problema real que propone el autor de este libro. El problema real es ¿por qué es diferente la experiencia de lo rojo? Porque cuando tú percibes un color rojo, a nivel fisiológico, físico, vale, son ondas de luz que llegan, que se procesan, que llegan a unos niveles y en diferentes niveles se procesan diferentes colores. Pero ¿cómo percibes que un color te produce una emoción? ¿O cómo sientes que algo es rojizo o azulado? ¿O los celos? ¿Qué diferencia entre la experiencia de los celos y la experiencia de los colores?
O por ejemplo el recuerdo del color rojo. El recuerdo de la experiencia es diferente en cada uno. Yo puedo tener un Exactamente. recuerdo del color rojo diferente al tuyo, sí. Incluso el recuerdo es distorsionado de la experiencia. Exacto. Nunca recuerdas algo tal y como es. Siempre lo distorsionas. Tienes sesgos. Entonces, bueno, básicamente sería eso lo que me gustaría comentar Ok. desde la perspectiva psicológica. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los obstáculos que impiden a los seres humanos ser autoconscientes? ¿Cuáles serían los obstáculos que nos impiden, que dificultan la autoconciencia? En primer lugar sería que no ser consciente muchas veces de muchas cosas es lo cómodo. Es cómodo no querer ser consciente de tus vicios o de tu parte negativa. Es más cómodo culpar a los demás en vez de ser consciente que puedes mejorar y que muchas cosas están en tu control y que tienes que cambiar. Muchas veces el no ser consciente es una estrategia del ego para defenderse de la incertidumbre o de no querer echarse la culpa de que su vida es miserable. Entonces la conciencia, como hemos dicho, tiene este factor de atención. Entonces tú decides, la atención es decidir a qué estímulos darles caso, merecen ser recibidos. La conciencia, y porque es un obstáculo, es que tú decides no poner atención a aquella cosa que realmente es importante para tu vida y la cambias para que no sentirte tú el que es culpable de tu miseria de vida. Vale, pues para mí hay varios factores, ¿no? El principal es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, el ser humano al ser un animal social, como decía Aristóteles, es un ser que se deja afectar por los demás, tiene una vulnerabilidad, una afección, por así decirlo. Por lo tanto, cuando este ser se deja afectar por los demás, entra en un momento de comodidad en el que le impide pensar. Es más difícil pensar que no pensar. Al final, pensar es una actividad más. Y el hecho de tú poder ignorar o omitir esta actividad siempre es algo más cómodo, ¿no?, para el ser humano. Por lo tanto, podemos decir que la ignorancia, a su vez, es la inactividad de pensar. De la conciencia. Exacto. De hecho, las personas más ignorantes suelen ser personas no Poco conscientes, conscientes. inconscientes. Los llamamos inconscientes, de hecho. Inconscientes. Claro, vivir en inconsciencia es como vivir en piloto automático, ¿no? Es como lo que dijo Carl Jung en una frase que me gustó, que es que dice que cuando no haces consciente tu inconsciente, tu inconsciente dominará tu vida, guiará tu vida y tú lo seguirás llamando destino. Sí. Muchas veces, por ejemplo, en terapia o con las asesorías que hago con los clientes, tengo una mujer, por ejemplo, que se repetía un patrón de estar con un mal hombre, divorciarse, volver a casarse con un mal hombre, divorciarse. Y hemos identificado que tenía daddy issues, ¿no? Como se suele decir a día de hoy, daddy En issues. inglés, sí. Pero claro, ella no se daba cuenta de que tenía estos patrones y que venían por que su padre era y eso le afectaba a cómo es a día de hoy o por su tipo de apego con su padre. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Lo que hicimos en las sesiones fue poner conciencia a la inconsciencia. Y a partir de ahora, cuando elija pareja, ya no estará dominada por su inconsciente, por aquello que carecía de su padre y veía reflejado en aquellos hombres que ella buscaba. Y que eso, bueno, es psicología, bueno, tal, pero bueno, que es muy importante poner conciencia a tu inconsciencia, porque si no serás dominado como piloto automático y no tomarás las decisiones de tu vida. Exactamente. Prosiguiendo, también podemos decir que uno de los factores que obstaculiza la autoconciencia es la velocidad. Hoy vivimos en una sociedad que tienes que ir a la misma velocidad que los demás o si no eres un perdedor. Por lo tanto, el hecho de que no nos demos el tiempo de nosotros mismos, no establecemos tiempo a nuestra propia vida. Queremos ir al mismo tiempo que los demás. Por ejemplo, tú te casas, yo ya tengo la prisa de casarme. No tiene por qué ser así. Yo tengo que seguir el tiempo, tengo que reconocer la realidad en la que yo vivo y seguir con esa realidad. El hecho de que yo quiera vivir tu realidad o adelantarme o seguir la misma realidad que tú es lo que dificulta que yo pueda reconocerme a mí mismo y Como reconocer ser individual y solo. exacto, y reconocer, la qualia, ¿no? exacto, reconocer mi propia realidad es lo que me impide
ser consciente de mí mismo. Entonces, en definitiva, y para resumir, podemos decir que el obstáculo mayor de la autoconciencia es la falta de reflexión, como siempre. Y que también otro punto interesante que dificulta esta autoconciencia es la cantidad de distracción que existen a día de hoy. Exacto. Para tú ser autoconsciente, tienes que dedicar tu atención en ti mismo, analizar cómo percibes las cosas, cómo es tu experiencia, cómo se siente tu yo, cómo vives y por qué existes. Exacto. Entonces, si tú estás distrayéndote cada vez que te estás aburrido, te pones a mirar el móvil, a mirar una serie, a hablar con tu amigo, a escuchar música, a bailar, etcétera, ese tiempo solo, por eso yo pienso que el aburrimiento es sumamente importante. Aburrirte, estar solo, no saber qué hacer y poner conciencia en ese momento de que tienes tiempo libre en, vale, voy a pensar qué son voy a observar cuáles son mis preocupaciones principales a día de hoy, qué problemas estoy afrontando, qué desafíos, qué es lo que necesito aprender de lo que me está dando la vida a día de hoy, qué lecciones tengo que sacar, cómo puedo cambiar, cómo puedo direccionar mi vida. Eso mucha gente no lo hace, porque Exacto. en vez de aburrirse tiene miedo a estar consigo mismo. Y entonces, si tú tienes miedo a estar contigo mismo, no podrás ser autoconsciente. Siguiendo en la línea que estamos estableciendo, podemos decir también entonces que la dificultad hoy en día de ser autoconsciente sigue siendo la sociedad misma. Por lo tanto, una pregunta que quiero hacerte es si crees que la sociedad actual es más autoconsciente que la sociedad de antes. Pero permíteme primero responder a lo que tú has dicho, de que el aburrimiento es bueno. Para mí depende de la persona. Depende si esa persona suele reflexionar. Cuando suele reflexionar, el aburrimiento es muy bueno. Pero hay personas que en su tiempo de aburrimiento deciden seguir en su comodidad, en su no reflexión. Hay personas que cuando se aburren se van a dormir. No entiendo. Si te aburres, ponte a pensar. Y Pero luego, entonces, tu porque respuesta- para mí, ¿cuándo tienes que dormir? Cuando estés cansado, no cuando estés aburrido. Si estás aburrido, haz lo que naturalmente tiene que hacer el ser humano, que es pensar. Pero entonces el problema no es del aburrimiento en sí, sino de cómo usar el aburrimiento. Exacto. Entonces tu frase no tiene sentido, es como decir, no, entrenar es malo, porque no siempre es bueno, porque depende de cómo entrenes. Si entrenas y no estás acostumbrado y te tienes agujetas y tienes dolor o haces mala técnica, entonces el entrenamiento para ti no es bueno. Claro, el entrenamiento para ti, de cómo lo estás haciendo, no es bueno, pero el entrenamiento en sí de per se es bueno. Que tú no lo sepas y llevar a cabo de manera efectiva es tu culpa, no es culpa del entrenamiento en sí mismo. Por lo tanto, el aburrimiento en sí mismo es bueno en cierta cantidad, no en excesivo, pero que tú tienes que saber cómo usarlo a tu favor. Es lo que te digo. De hecho, de eso se trata la autoconciencia, de que cada uno tiene la forma de vivir ese aburrimiento, tiene la forma de percibir ese aburrimiento. Por lo tanto, sí que tiene todo el sentido del mundo de que yo diga de que el aburrimiento depende, porque el aburrimiento sigue siendo también una experiencia más. Que tú seas autoconsciente es cómo tú percibes esa experiencia. Y además, el ser humano, al ser un ser especial, al ser un ser, por así decirlo, racional, puede utilizar esta experiencia que está haciendo, que es el del aburrimiento, para beneficiarse de ello. ¿Y cómo se beneficia? Mediante el entendimiento. Cuando tú entiendes que estás aburrido y que es aburrir, no hacer nada, entonces en el momento en el que tú sabes que tienes tiempo libre para dedicarlo a una cosa, para prestarle atención a una cosa, cuando tú reflexionas e identificas las cosas importantes a las que tienes que prestar atención, ya estás saliendo del aburrimiento, porque ya estás pensando, ya estás siendo autoconsciente, ya estás haciendo el ejercicio que deberá hacer un ser humano para ser autoconsciente. Pero exacto, me gustaría que respondieras la pregunta de si para ti la sociedad actual es más autoconsciente que las anteriores o no. Yo creo que es al revés. ¿Sí? La sociedad actual es menos autoconsciente, pero por una sencilla razón. Cuéntanos. A día de hoy, para controlar a los individuos, tienes que hacerlos menos conscientes. Hay una frase que dijo nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dijo que quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Claro, esto tiene mucho que ver con la autoconciencia. Conocerse a sí mismo, ser autoconsciente, saber tus necesidades, tu naturaleza, inevitablemente llegarás a la dimensión existencial y te darás cuenta de que necesitas un Dios. Una sociedad con Dios en la mano, una sociedad virtuosa, una sociedad haciendo lo que debe hacer, en vez de seguir sus impulsos, sus deseos mundanales, carnales, es una sociedad que es muy difícil de controlar. Es muy difícil
una unión, una sociedad unida. Si tú le das todas estas necesidades extra básicas de entretenimiento, de distracción a los individuos, que no les haces dedicar tiempo para autoconocerse, es fácil de dividir, es fácil de controlar. Y eso es lo que la élite quiere. Pues para mí, el hecho de que, bueno, volviendo a la pregunta, para mí, hoy en día, desde luego, la sociedad es más inconsciente. Hay menos autoconciencia hoy en día. Uno, porque somos más. Somos más personas y somos más personas que son menos conscientes de ellos mismos. Hay una inconsciencia colectiva, ¿no? Exacto. Pero las razones y los factores que yo creo que han promovido esto, la primera es el distanciamiento de la naturaleza. Lo hemos modernizado todo tanto que ya nos pensamos que somos seres que están por encima de la naturaleza, que somos seres que no necesitan la naturaleza. De hecho, hay personas que, y de hecho hay investigaciones, ¿no?, de cómo dejar el propio cuerpo, algo natural del ser humano, convertirnos en seres que sean solo cerebro o solo pensamientos. Ya creemos que la naturaleza ya no tiene nada que ver con nosotros. Nos cargamos árboles porque pensamos que es más importante el papel que el oxígeno. Estamos ensuciando los ríos y los mares porque pensamos que es más importante la sobreproducción que producir de forma moderada. O sea, al final todo yo creo que es que el hecho de que estemos en una sociedad que al pensar que la modernidad es todo lo contrario a la naturalidad, nos lleva a un momento de menos autoconciencia, porque como te he dicho, el ser humano es justamente el ser que por naturaleza suele reflexionar. Entonces, cuando tú cambias el concepto de naturaleza de este ser y lo conviertes en un ser moderno que debe de ir más allá de la naturaleza o diferente a la naturaleza, lo conviertes en un ser que no piensa porque ya no está siguiendo su naturaleza. Y otra cosa es lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, es que hoy en día hay muchas distracciones. El hecho de que nuestra atención sea mucho más difícil de enfocar en una cosa, no nos da tiempo. El lumbar es muy alto. Es demasiado alto. El lumbar no. Al final es como la lindar. frase que suelen decir, no maldicha, de que los hombres solo podemos hacer una cosa y las mujeres muchas. Sí. Yo creo que al final es mucho mejor hacer una cosa, pero hacerlo bien. O saber que la cosa que vas a hacer al menos es de algo bueno. Pero hoy en día, al tener tantas distracciones y tantos conceptos y tanto conocimiento e información, no sabemos discernir de qué es lo bueno o de qué es lo malo. Y de hecho ya no sabemos definir ni qué es un hombre, porque el concepto natural del hombre ya lo estamos abandonando porque cada vez hay nuevas formas de ser hombre, cada vez es la novedad, es la constante idea de que hay que innovar, de que hay que traer nuevas cosas. Y al traer nuevas cosas, estamos trayendo nuevas distracciones. Es que la herramienta número uno del diablo para destruir a la sociedad es la duda, es la confusión. Cuando creas una sociedad confusa, que duda de todo, duda encima de su experiencia, de la realidad, de lo que percibe, es una sociedad fácil de cambiar y de controlar y de dividir. Y para que veamos también cómo funciona el ser humano, nuestro cerebro cuando se centra en una cosa es mucho más efectivo que cuando se centra en un montón de cosas. Por lo tanto, cuando no nos centramos simplemente en hacer lo principal de la autoconciencia, que es conocernos a nosotros mismos para empezar, porque hay personas que, como siguen tanto la velocidad y las cosas que les dicta la sociedad, no saben ni qué quieren ellos. Hay personas que actúan de acuerdo a los códigos éticos, a los códigos, aunque no sean ya éticos, a todo lo que dicta la sociedad. Por lo tanto, si tú no sabes ni por qué estás actuando, ¿cómo piensas cambiar tu realidad? Pero claro, porque si tú, la mayoría de la gente, nosotros mismos, en vez de conocer qué queremos hacer, quiénes somos y dónde queremos vernos en un futuro, seguimos el sistema predeterminado por defecto que ha creado el mundo, la sociedad donde vivimos, lo típico de nacer, estudiar, sacarse una carrera, trabajar, casarte, etc. Pero no, ojalá hacer eso de manera consciente. El problema es que la mayoría lo hace de manera inconsciente. Exacto. Si tú analizas el sistema y te das cuenta de que ese recorrido vital resuena contigo y es algo que tú deseas hacer, hazlo. Pero cuando lo haces de manera en piloto automático, por eso la gente se está puesto muy de moda esto de sal de la Matrix. Sal de la Matrix básicamente es pon conciencia en lo que haces y no vivas según los programas de la sociedad. Pues siguiendo a lo que has dicho, entonces,
podríamos hacernos la pregunta de que si la autoconciencia es algo innato o si es algo que se puede aprender. En el ser humano, ¿tú dirías que es algo innato o no? Empezando por el ser humano. Yo creo que la conciencia en el ser humano es totalmente innato. Es como la inteligencia. Solo tenemos que saber usarla. Es como nuestra fuerza física. La fuerza, somos potencia. Al fin y al cabo, cada habilidad o cada facultad del ser humano está ahí. Es una potencia que nosotros tenemos que convertirla en acto. Nosotros tenemos que trabajarla para lucirla bien. Esa es nuestra misión, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo en este aspecto, porque cuando el ser humano no es autoconsciente, aún así hay como un instinto que te dice que algo va mal. Las personas que hablan de Matrix y de que hay una élite que nos controla y tal, ¿cómo sabe que te controla? Porque sabes que tú mismo no estás siguiendo tu autoconciencia. Es como que por naturaleza, cuando no estamos viviendo de acuerdo a cómo queremos nosotros vivir, hay como un instinto que nos dice que algo no va mal. O sea, que algo no va bien. Es que ese instinto, esa intuición... Mira, te voy a explicar una cosa que a ver si os parece, si te parece a ti bien, ¿vale? La intuición, el instinto, es básicamente cuando tu inconsciencia ha analizado el panorama antes de pasarlo a la conciencia. Por ejemplo, el instinto arácnido, Spider-Man. ¿Cómo Spider-Man se da cuenta de que viene alguien por atrás suya y se le activa este instinto arácnido? Porque realmente el cerebro humano percibe millones de estímulos. Ese sentido arácnido, que alguien viene detrás tuya, es porque tú has percibido ese estímulo, solo que aún no ha pasado a tu conciencia. No lo has racionalizado, porque la racionalización o la concienciación es un proceso secundario. Entonces, ¿a ti no te pasa, por ejemplo, que vas por la calle y sientes que alguien te está mirando, alguien te está acercándose? Y como que ese instinto, ¿no? Esa intuición. Es porque realmente, energéticamente... Esto me pasa también con los profesores. Cuando estoy hablando contigo, yo siento una energía hacia mí. A mí me pasaba que los profesores, por ejemplo, de Historia de España, se incomodaba porque yo atendía al 100% y dedicaba mi energía al 100% hacia él. Entonces él tenía un instinto, algo que le decía que viene mucha energía por aquí. Porque cuando tú prestas atención a algo, literalmente pones energía a ese algo y recibe esa energía. Por lo tanto, recibe es una fuente de energía. Entonces, una vez me dijo el profesor, hostia, me incomoda saber que me estás mirando. Le dije, profe, te miro porque me interesa tu clase, me interesa lo que estás diciendo. ¿Qué prefieres? ¿Que no te mire y no te preste atención o que te preste atención? Y ahí cambió su perspectiva totalmente. Pero es eso, es como el instinto o la intuición es haber percibido algo. ¿Qué es? Sigue tus instintos, escucha tu corazón. Es básicamente tu naturaleza. Escuchar tu inconsciencia. Porque la inconsciencia, ¿qué es? El inconsciente es mucho, mucho más rápido que la conciencia, ¿vale? Tú cuando tienes diferentes opciones, sigue tu inconsciente y eliges una opción así inconscientemente, es porque tu inconsciencia ha recibido esos estímulos, los ha procesado, ha decidido, pero aún no ha llegado a tu parte superficial, a la parte consciente, a donde tienes acceso a esa información. Vale. Me ha gustado cómo has definido el inconsciente. Pero hay otra definición filosófica que ahora mismo no me acuerdo el filósofo que lo dijo, pero básicamente se centra en que el inconsciente es como un agujero de la conciencia. Todo lo que nosotros no prestamos atención realmente no desaparece, se va al inconsciente. Entonces, cuando no prestamos atención a nosotros mismos, no desaparece ese hecho, sino que se va al inconsciente y nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos vacíos. Lo que te he comentado antes de que el inconsciente como que reproduce o procesa la información mucho más antes que el consciente, la conciencia. Fíjate los reflejos. ¿Qué es un acto reflejo? Un acto reflejo es básicamente, por ejemplo, cuando viene una pelota y rápidamente actúas, y tú realmente estoy hablando contigo, la pelota venía por aquí. ¿Por qué? ¿Cómo ha pasado ese proceso de que yo he conseguido tomar esa decisión? Porque, como te he dicho, estamos recibiendo millones de estímulos cada segundo y por la atención, por nuestra incapacidad como seres humanos, limitamos nuestra atención a ciertos estímulos y ahí es donde radica nuestra conciencia, nuestra experiencia actual es los estímulos que decidimos prestarles atención. Por lo tanto, esa pelota que viene por aquí, yo la percibo, recibo ese estímulo, pero no la proceso en mi conciencia, la reproduzco en mi inconsciencia.
pero mi consciente ya ha recibido el estímulo, ha interpretado que es un peligro y de las opciones que tiene, ha tomado la decisión de que yo haga así antes de que ni siquiera llegue a mi conciencia. Y eso es lo que representa lo que te he dicho antes de la sensación arácnida esa, Ok. de Spider-Man. Ok. Otra pregunta que me parece sumamente importante es que si la autoconciencia es algo exclusivamente humano o también se puede aplicar a los demás seres. ¿Tú qué piensas? Porque yo ya tengo una teoría de que es aplicable a todo ser viviente. Yo pienso que la conciencia es exclusiva en el ser humano. Argumentamelo. La conciencia al fin y al cabo es darte cuenta de que estás existiendo. Un animal existe, pero no se da cuenta de que está existiendo. Y una de las razones, una de las características, propiedades de la conciencia es la reflexión. El animal, haga lo que haga, realmente no hay un proceso reflexivo detrás de él. El ser humano sí. Es el único que es capaz de darse cuenta de que está pensando, es capaz de darse cuenta de lo que está sintiendo, es capaz de darse cuenta de que está existiendo. Y analizando todas las opciones que tiene y todo el contexto que le rodea, es capaz de tomar decisiones desde la reflexión, cosa que no puede hacer un animal. Pues te va a parecer interesante porque yo en mi teoría de cómo funciona la autoconciencia lo he dividido en varios niveles. Yo diría que la autoconciencia existe en todos los seres porque siguiendo mi definición, la autoconciencia sería la percepción más la experiencia. Eso sería la conciencia, perdona. Y la conciencia sería la conciencia más el yo, que acabaría conformando la autoconciencia en global. Por lo tanto, podemos decir que los animales también son autoconscientes. ¿Por qué? Porque perciben la realidad en la que están mediante los sentidos, tienen experiencia de esta realidad y a su vez saben que esta realidad lo están viviendo en primera persona. Lo que diría es que el ser humano, aparte de autoconciencia, tiene otras facultades que acaban de enriquecer la autoconciencia propia, porque tiene la facultad del entendimiento y también la facultad del discernimiento. Es por así decirlo, al ser un animal que tiene como naturaleza pensar, puede entender cómo funciona su propia autoconciencia, o al menos puede darse cuenta de que puede manipular su propia autoconciencia. En cambio los animales no, pero eso no significa que los animales no sepan que están viviendo, porque lo observamos, ¿no? Por ejemplo, cuando están en peligro, saben que tienen que huir y saben que son ellos los que tienen que huir. Por lo tanto, eso Pero sería es un para instinto de supervivencia. Pero el instinto Es mismo- algo inconsciente, pero no el es algo inst- consciente. pero- Y al ser inconsciente no tienen consciente. No tienen conciencia. pero el instinto Ellos mismo no toman la decisión a nivel de... son conscientes de que son ellos los que tienen que huir. Por mucho instinto que tú tengas, si no sabes que eres tú el que se tiene que poner a salvo, no te vas a poner a salvo. Entonces, una bacteria también tiene conciencia porque sabe que es ella la que se tiene que dividir y dar lugar a diferentes células. No, eso es una... Es que hasta sería arriesgado. Es una ¿Sabes por qué? consecuencia. ¿Sabes por qué? Es un Yo instinto creo que- natural. Ellos no deciden. El ser humano al tener... Y mira lo que hablaste tú del libre albedrío. El ser humano al ser capaz de incluso ir de su propia naturaleza en contra de su propio instinto, incluso yo ver la pelota viniéndome por aquí y yo mantener la cabeza aposta, eso es la conciencia. Y que me pegue la pelota. Pero el animal no puede ver a un depredador y decidir, venga, cómeme. Entonces, como no existe ese proceso de reflexión, no existe esa conciencia Pero desde es mi que, punto de vista. desde mi punto de vista, que no exista el proceso de reflexión no significa que no haya autoconciencia. Porque el animal, como vuelvo a repetir, sabe que vive. Y sabe que ¿Cómo es lo él el sabes que tú? vive. Ahí está la cosa. Yo creo Sabe que tiene que sobrevivir. Exacto, pero por eso te diría que es un poco peligroso decir que los animales no tienen autoconciencia. ¿Por qué? Porque es un signo de los límites de nuestra propia autoconciencia y de nuestro propio entendimiento. Nosotros vemos las cosas desde nuestro prisma, desde nuestra perspectiva, pero no sabemos cómo vive el león desde la piel del león. No sabemos. Ahí acaba nuestro conocimiento. De la misma forma que, de hecho, entre seres humanos no sabemos cómo es tu autoconciencia. Yo no sé cómo estás viviendo tú esta experiencia que estás teniendo conmigo. Ahí estaría la cosa. Por lo tanto, yo abogo más a que los animales tienen conciencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no pueda sentirme como un animal
o vivir la vida de la misma forma y con los mismos ojos que el animal, me hace pensar que este animal también tiene su propia vida, también tiene su propia forma de vivir, su propia experiencia. Al final, Al fin y al cabo, nosotros sabemos que es un león, pero no sabemos cómo ser un león, por así decirlo. sí, O yo sé al fin y al quién cabo- es el Adam desde la propia experiencia que yo tengo con el Adam, pero no sé qué es el Adam desde el Adam. Yo solo sé quién es el Mahdi desde mi perspectiva. Veo todas las cosas desde mi perspectiva. Sí, al fin y al cabo, este debate no tiene una respuesta única, no tiene una respuesta final. Es un debate de, bueno, por debatir. No, Por lo, no creo que haya nadie que pueda llegar con una verdad absoluta de sí que tienen o no tienen. podemos decir que justo esos serían los límites, ¿no? De la propia autoconciencia, que no sabemos, no podemos acceder a las autoconciencias de las demás cosas, ni de las demás personas. Ahí terminaría el, ¿cómo decirlo? Ahí terminaría pues la circunferencia o el espacio hasta donde puede llegar la autoconciencia. Ahí acaba la autoconciencia. Es O que el conocimiento mismo. si tomamos la autoconciencia como la teoría del pensamiento de orden superior desde la psicología como metacognición, es que el animal siente, pero no se da cuenta de que siente. Existe, pero no se da cuenta de que existe. Sí que se da cuenta. Claro, es que mira, ¿cómo vamos a hacer la inducción, ¿no? Extracción, ¿no? Inducción, deducción. ¿Cuál era cuál? No me recuerdo. ¿A qué te refieres? Cuando induces, cuando haces un proceso desde la lógica, inductivo, el proceso inductivo, uno es desde lo grande, desde lo general, lo aplicas a lo específico, y otro es desde lo específico, lo aplicas a lo general. Sacas una verdad Sí. general. No sé, ahora no me suena cuál es la deducción o inducción. Me El pare- caso, hacemos esta La acción. deducción yo creo que es la que sale. Vale, si deducimos, Sí. ¿cómo deducimos que nosotros ellos son capaces se dan cuenta de que existen o no? A través de que se dan cuenta de que sienten o no. Porque el pensar, vale, no sabemos si piensan o no. Pero sentir sabemos que sienten. Pero sabemos que no se dan cuenta de que sienten. ¿Cómo que no? Tú si haces daño a un perro, sabe que ese dolor es suyo. No, él ¿Cómo que siente no? dolor. Pero no se da cuenta de que está Pero sintiendo ese dolor. dolor lo vive en primera persona. ¿O no? El perro, si tú haces daño a dos, o sea, tú pones dos perros, haces daño a uno y al otro no, el otro no se va a quejar. El que se va a quejar es al que le has hecho daño. ¿Por qué? Porque ese dolor lo ha vivido en primera persona. El dolor es propio, es suyo. El otro perro pues no se va a poner a quejarse. Es suyo inevitablemente que es suyo, porque es un individuo. Entonces pero tiene- no se da cuenta de que está sintiendo eso. Eso no lo sabemos nosotros porque no estamos en la cabeza del perro. Por eso este debate es inútil, como no podemos saberlo. Bueno. Ni podemos decir que no tiene, ni podemos decir que sí. No podemos sacar una conclusión rotunda. Yo sacaría la conclusión de que sí, ¿eh? Porque al final todo apunta a que seguramente sí que tengan autoconciencia, solo que no de la forma en como nosotros lo pensamos. No tienen la misma autoconciencia que el ser humano, pero sí que tienen autoconciencia porque también tienen una percepción de la realidad. El perro vive de acuerdo a las capacidades que tiene el perro, de acuerdo a cómo ve el perro la realidad, el mundo en el que Y está. nosotros definimos conciencia de acuerdo a las capacidades conscientes del ser Exacto. humano desde nuestra Podemos perspectiva. decir, por lo Porque vamos tanto, a aplicar ver un si te parece, concepto, ¿qué tal te parece trascenderlo esto? a otra área, a otra especie. ¿Qué tal te parece esto que podemos concluir que la autoconciencia, hay diferentes formas de autoconciencia? Podría haber la autoconciencia del perro y podría haber la autoconciencia o de los animales y la autoconciencia del ser humano, que es una autoconciencia más rica, más elevada, por así decirlo. Pero de hecho, si nos fijamos, cuando el ser humano no utiliza su autoconciencia y vive de forma inconsciente, es peor que un perro. Pero sigue viviendo en primera persona. Sigue haciendo cosas sin sentido, pero las cosas que hace sin sentido lo hace él. Sabe que existe. Igual que el perro sabe que existe, el ser humano también sabe que existe. ¿O no? Yo creo que sí. Yo abogaría que sí. Yo creo que no se puede hacer una conclusión final. La conclusión sería, ¿el perro sabe que existe o no? Yo creo que no. ¿Cómo el perro no va a saber que existe? No sabe que existe porque no hay indicaciones de que sepa que existe. ¿Y entonces por qué come el perro si no sabe que existe? Por necesidades básicas, tío, por supervivencia. Pero él no decide comer porque quiere comer. Él, no, por ejemplo, no come, dice, voy a cocinar una hamburguesa y la cocina. No, él necesita comer. Lo que sea, lo que le nutra, lo que le haga sobrevivir, come. Pero hay perros que, por ejemplo, hay casos en los que los perros pierden a su dueño y dejan de comer.
¿Cómo explicas eso? Hay perros que deciden no comer porque están tristes o parece que están tristes, es que parecen que son humanos. De hecho, cuando tú modificas la realidad del perro, es diferente. No es lo mismo un perro salvaje que uno domesticado. ¿Y por qué? Porque has cambiado la realidad de ese perro. Y al Eso cambiar se la llama realidad... condicionamiento, eso se llama aprendizaje. Pero, El animal tiene aprendizaje, tiene asociación, pero, si no tiene aprendiz- reflexión. Pero si tiene aprendizaje, también tiene autoconciencia. La reflexión yo diría que como el ser humano es el único que puede reflexionar. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento. Puede entender el autoconocimiento. El perro, en cambio, no. En eso estamos de acuerdo. Que el perro no sabe cómo es el perro. No es consciente de sus acciones. ¿Por qué? Porque el perro, para empezar, no es un ser moral. Yo creo que también estaría la diferencia ahí, que los animales no son morales. No siguen un código moral. ¿Qué animal es el que sigue el código moral? El ser humano. ¿Por qué? Porque es libre. Porque puede decidir entre qué está bien y qué está mal. ¿Y cómo sabe qué está bien o qué está mal? Las cosas que le permite sobrevivir. Las cosas, si te fijas, bueno, tú mismo ya lo hemos hablado en el podcast pasado, pero las cosas que asociamos al bien suelen ser cosas que favorecen la autoconservación de la propia especie. Por lo tanto, al final el ser humano, pues, no es tan diferente de los animales. Es un animal intelectualmente superior, es un animal que es más libre que los demás, es de hecho el único animal libre, pero no deja de ser un animal. Y de hecho cuando nos convertimos en seres ¿qué vemos hoy en día? Seres que están huyendo de su parte natural, que ya no quieren huyen totalmente de su parte natural, lo convierten todo en, lo más importante es producir, nos convertimos en robots. Y no somos robots. No podemos intentar resumir las personas en números, en no sé qué, porque nosotros cada uno tiene su propia forma de vivir, tiene su propia forma de ser. Y las personas que no tienen su propia forma de ser, los llamamos inconscientes. Es que al final hasta el vocabulario nos lleva a pensar que la conciencia tiene diferentes formas de ser. Es que para mí el ser humano es el único... Por ejemplo, somos seres sociales, ¿verdad? ¿Los animales son seres sociales? Los animales también se juntan en manada. Ah, pero son seres grupales o estructurales, pero no son sociales. ¿Por qué? El ser humano es capaz de oponerse a la estructura social. Porque es libre. Porque es consciente. Pero entonces, el animal, la hormiga trabajadora, no es capaz de confrontar su posición social, su estructura grupal. Tengo una pregunta importante. Entonces, la autoconciencia tú lo ligas con la libertad, ¿o no? Sí. Pero el ser humano no es totalmente libre, entonces no somos totalmente autoconscientes. Al menos de elecciones, El ser humano, por muy libre que sea, sigue teniendo un cuerpo. Quita la palabra libertad. Pero Elecciones, hablamos de elecciones. Puedes elegir ciertas opciones, tomar ciertas decisiones o no ciertas decisiones. Pero porque tienes entendimiento. Sabes que hay ciertas decisiones. El perro justo lo que le diferencia del ser humano es que no sabe que hay otras decisiones. El perro come porque no sabe que puede no comer. ¿Y eso no es inconsciencia? No Es como el humano que no se percibe a sí mismo capaz ¿Sabe cómo lo llamaría yo? De llegar a un siguiente nivel y se conforma con ser funcionario en una vida predeterminada. Eso es ser inconsciente. Vivir dentro de la Matrix también es ser inconsciente. El animal vive dentro de su Matrix. Vale. No puede salir de la Matrix. Vale, lo acepto. Entonces, creo que podríamos concluir de que no es que sea inconsciente, sino que es ignorante. Las personas que viven en la Matrix Ya, pero la son ignorantes. Conciencia, como hemos dicho, es acceso al conocimiento. Y ellos, al ser ignorantes, no tienen acceso al conocimiento, por lo tanto, son inconscientes. No tienen acceso a un nivel más alto de conocimiento, pero sí que tienen ciertos conocimientos. El perro sabe que cuando ve a un león tiene que huir. El perro sabe cuándo diferenciar de algo. Innatos. Son cosas innatas, pero tienen un pequeño rango de conocimiento. Ahí está, pues también podemos decir que ahí está la diferencia entre el ser humano y los animales, ¿no? Que nuestro rango de conocimiento es mucho mayor cuando obedecemos a nuestra naturaleza de reflexionar. Pero las personas que no reflexionan normalmente suelen ser personas que reducen su área de conocimiento, reducen su propia autoconciencia, y todo eso lo puede hacer porque es libre. Así que es increíble que el ser humano pueda escoger entre conocer y no conocer. Interesante. Interesante. Y bueno, atendiendo a esto, me gustaría también volver a
a los gajes del oficio, que me gustaría tirar un par de frases filosóficas. Ajá. Y la primera sería la de Epicteto, que decía que la autoconciencia es aquello que nos permite, sería como la principal condición de la libertad y la sabiduría. Que esto todo liga con todo lo que hemos dicho. Porque al final el ser humano es justamente eso. El ser humano que es más autoconsciente es más sabio. Y es más libre justamente porque sabe que no es totalmente libre y puede elegir, que ahí radica su libertad, puede elegir a qué ser esclavo y a qué ser libre. Y, 100%. y con esto damos por finalizado ¿Sí? el podcast. ¿O quieres decir algo más? Se me ha hecho corto. Al final, sí, hoy ha sido un tema realmente interesante, Sí. de los muchos que van a venir. Para mí ha sido un placer, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, que hayáis aprendido tanto como nosotros. Y nada, no olvidéis apoyarnos de la forma que se puedan, suscribiéndonos, comentando sobre todo. Nos gustaría ver vuestros comentarios, ver que también reflexionáis, ver que también sois conscientes de que todo lo que digamos nosotros no tiene por qué ser la verdad absoluta, que ya llegaremos al tema de verdad y ahí sí que hablaremos de verdades absolutas y que podáis comentar, podáis discutir, podáis hacernos sugerencias. 100%, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya sido de beneficio. Y recordad que ser un alma, ser una super alma, Es una decisión. un placer. Igualmente.